En alguna oportunidad, creo que fue el año pasado, 2023 o 2022, estábamos en proceso de maduración menos avanzada, para no hablar de inmadurez. Y cuando dije esto, a muchos no les gustó, pero es la verdad. Todos los desórdenes que ocurren en la vida de una persona, todos los desórdenes que pueden ocurrir en una familia, todos los desórdenes que ocurren en una nación o en las naciones de la tierra son consecuencia en muchos casos, en el 99% de los casos, de no poner a Dios en el lugar que le corresponde, pero no de verbo, sino realmente de corazón. Porque los que más decían que creían en Jesús, Jesús terminó diciéndoles en su propia cara: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando una persona, Espíritu Santo, ayuda a que toda esta gente fluya por la mensajería, ¿sí? Porque no quiero que se quede allí callado. Cuando una persona le da el lugar a Dios que le corresponde, inmediatamente ocurre un desenlace espiritual, y yo declaro y desato por el poder del Espíritu de Dios que hoy, en esta noche, vamos a iniciar experimentando un desenlace a nivel espiritual, ¿sí? Que va a aperturar los portones de gloria desde ya, en lo que resta este mes de enero, en el nombre poderoso del Señor Jesús, a nivel físico, a nivel material. Y es que Dios comienza a bendecirte ya. Y es tan importante esta palabra, ¿sí? Que el Señor le dijo, y lo bendijo: y te bendeciré y te multiplicaré. Y por ello, para multiplicarte, Dios, para multiplicarte, primero necesita bendecirte, porque no hay multiplicación sin que la bendición te persiga. Tienes que ser perseguido por la bendición del Dios Altísimo para que te puedas multiplicar en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y lo que debemos meditar no es a quién Dios va a multiplicar o a quién Dios le va a entregar más alma, o cuál grupo de conexión es que va a ser más grande, o cuántos altares familiares voy a aperturar. La pregunta es en esta noche: ¿por qué la bendición de Dios no se manifiesta todavía físicamente en mi vida, aunque espiritualmente ya fue desatada una palabra que finalmente va a terminar de gobernar mis días? Porque si Dios te bendice, ¿verdad?, la multiplicación siempre va a ser una consecuencia. La pregunta es: ¿a quién Dios bendice? Debemos saber que Dios bendice a quien pone primero al Señor en su vida. Y debemos saber que una de las claves para tener la bendición del Señor es honrarlo. Pero me he notado en muchas iglesias que predican el reino de Dios, ¿sí? Y muchas iglesias apostólicas hablan de honra, pero una honra que termina siendo verbal, una honra que termina siendo solamente de labios, una honra que termina siendo un trueque. O sea, si Dios me da, yo lo honro, sí, trueque. Pero si Dios no me da, entonces yo no sé, a lo mejor dejo de ir a la iglesia, a lo mejor ya no me congrego más. Entonces tienen a Dios como un trueque y se pasan años y años victimizándose en esa situación de trueque, ¿verdad? Pero como a Dios nadie lo puede engañar, porque yo veo lo que está delante de mis ojos, pero Dios ve el corazón.
Porque finalmente, si yo no honro a Dios, no hay bendición. Si no sabemos honrar a Dios, no vamos a ver la bendición visible en nuestras vidas. Y ya no estamos para sufrir ni para llorar. Estamos para disfrutar vivencialmente lo que Dios nos ha prometido y nos ha revelado por el Espíritu. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay alguien que se fue de la iglesia porque yo, en una enseñanza con la responsabilidad misma que lo voy a decir en esta noche, yo dije que no es posible buscar a Dios solo por las añadiduras, y que cuando las añadiduras vienen a nosotros le volvemos a dar la espalda a Dios. A Dios no se le busca por la capacidad que Él tiene para bendecirnos. A Dios se le busca porque Él es el que gobierna mi alma. Él es el que tiene el manual de vida. Así como usted va a encender el televisor smartphone que compró este año para ver en Netflix las películas de Moisés, para ver las películas que te edifican. Entonces, así mismo, para encender, guiar y dirigir tu vida, el único control exacto, preciso, perfecto, que no tiene ningún detalle, se llama la palabra de Dios. Y debemos saber que honra no es, no, yo te quiero honrar con este regalo, ¿sí? Pero me honras con ese regalo, pero tienes 10 años hablándome mal a mis espaldas. ¿Qué honra es esa? ¿Qué honra es esa? ¿Entiendes? Y así lo hacemos con el Señor, ¿sí? Queremos honrar a Dios, ¿sí? De labios para que la gente nos vea. Pero en la privacidad tenemos noches, días, meses y años cuestionando a Dios, porque Dios no me ha dado según mis caprichos, ¿sí? Mis caprichos. Dios no te va a dar según tus caprichos. Dios te va a dar según lo que necesitas para la edificación del Señor en tu vida. Así que debemos saber que honra es valorar algo más que tu propia vida. Yo no sé si alguien se desconectó, ¿sí? Pero cuando tú honras, tú tienes que valorar mucho más que tu propia vida, ¿sí? Y este es el mes más duro para muchos. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay una moda. Hay una moda. La moda es que ahorita en el mes de diciembre muchos entonces entienden que la honra baja de nivel. Se ponen a tomar lo que no deben, se ponen a comportarse como no deben, se ponen a ir a ambientes donde no deben estar, ¿verdad? Para justificar vacíos en sus vidas por causa de la poca maduración y por causa de no exponer su vida delante de la presencia de Dios, ¿sí? Se acabaron los mensajes, ¿sí? Hay muchos que les gusta esperar diciembre para tomar vino todos los días. Porque como no se puede, según ellos, tomar caballito frenado, entonces toman vino. ¿Cómo le parece? Ríase, que yo también me río, pero profundamente me da el dolor. Me da el dolor, ¿sí? Porque el fin nunca va a justificar los medios. Jamás, jamás. Y menos cuando yo negocio los principios. Entonces, debemos saber que honra es valorar algo más que tu propia vida. Es valorar algo mucho más allá que lo que tú representas.
Porque la palabra de Dios dice que Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Entonces yo necesito conocer qué honra. Porque yo creo que muchos de los que estamos hoy aquí, inclusive allá en Valencia, no Estado Carabobo, sino España, allá en Ciudad de Panamá y aquí mismo en San Felipe, Estado Yaracuy, queremos ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas ya. ¿Sí? Ya, Señor, toda la palabra profética que tenemos, ya queremos ser cumplida. Y decimos lo que dijo David: Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí y corrígeme. Porque yo creo que más de los que estamos aquí queremos ver la bendición de Dios. Y esto es lo que usted tiene que entender. Dios nunca ha tenido favoritos. Jamás. Nunca Dios ha tenido favoritos. Dios no tiene regalones especiales para unos y para otros no. Dios no hace acepción de personas. Y cuando usted ve que Dios bendice más a uno que a otro, el reino de Dios no maneja suerte. Pero hoy en día yo he visto los mismos hijos de Dios, para congraciarse con el mundo, hablar de la suerte. Y yo me pongo la mano en la cabeza y digo: Dios mío, ¿pero qué es esto? El principio del reino de Dios es un principio de honra, no de suerte. Cuando usted ve a alguien próspero, cuando usted ve a alguien sano, cuando usted ve a alguien en avance, cuando usted ve a alguien con una túnica de colores espiritualmente, en todas las ámbitos, es porque ese hombre o esa mujer ha honrado. Cuando usted no los ve así, es porque no han sabido o no han querido honrar, sino que siguen esperando en la suerte y se les pasa la vida. ¿Sí? Y yo no sé si usted me escuchó, pero el que honra a Dios siempre le va a ir bien, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Pero por eso debemos saber también que cuando no se valora a Dios, no se debe quejar entonces por lo que usted no ve. ¿Cómo usted se va a quejar por lo que no se ve en su vida cuando usted no ha estado dispuesto a honrar a Dios? Y por eso Dios le dijo a Elí, el sacerdote, en Primera de Samuel, Dios le dice que al sacerdote Elí, Dios honra a los que le honran. Y la razón del por qué Dios rechazó a este sacerdote, la palabra de Dios dice: porque él honró más a sus hijos que a Dios. Y yo espero que aquí en esta sala, todos los padres que hayan en esta sala y todas las madres que hayan en esta sala no hayan iniciado el 2024 diciendo que honran a Dios siendo gobernado por sus hijos. Porque si usted es padre y madre y usted se deja gobernar por sus hijos, usted está deshonrando a Dios. Ahí se acabaron los aleluyas y los gloria a Dios. Pero esa fue la razón por la que Dios rechazó al sacerdote Elí. Aun cuando el sacerdote Elí conocía que sus hijos hacían lo malo. No quería que hicieran lo malo. Enséñale los principios. Enséñale la palabra. Dile que a Dios se le ama no por lo que Dios nos puede dar. A Dios se le ama porque Él es el dador de la vida. Porque Él es el que nos fortalece. Porque Él es el que nos da salud, nos da esperanza. Porque no escogimos vivir en estos tiempos, que son los tiempos más difíciles de la historia de la humanidad, creo yo, porque estamos en los últimos días y se va a desatar la maldad como nunca antes. Ya se está desatando, ¿sí o no? Pero el escudo de Jehová es tan poderoso y está alrededor de nosotros que para nosotros no habrá plaga,
no habrá plaga que toque tu morada, no habrá plaga que toque tus generaciones, no habrá plaga que toque nuestra juventud, nuestros adolescentes, nuestros niños, pero necesitamos levantar el sacerdocio. Los hombres de este ministerio necesitan levantar el sacerdocio. Levántate, levántate, oh sacerdote, y levanta un muro alrededor de tu casa, que el fuego de su presencia pueda descender, no solamente en las lenguas del Espíritu, sino también en la edificación y en la formación. Nuestros hijos son importantísimos, y aunque nuestra familia es importante, siempre Dios tiene que ser lo primero. No puede ser nuestra familia, no. Yo decía esto años atrás y bueno, el 99% no le gustaba. Pero hoy la iglesia es más madura. No puede ser lo primero tu familia. Y yo sé que esto a los que están comenzando no les gusta. Cuesta digerirlo. Pero ese no es un principio de Alberto Castillo. No es un principio de Centro Redención. Es un principio que Dios estableció en su palabra y que Dios siempre tiene que ser lo primero. Él no puede ser lo primero en algunas cosas. Dios tiene que ser lo primero en todo. Póngalo ahí en el chat. Dios tiene que ser lo primero en todo. ¿Sí? Ponle un hashtag. Dios debe ser lo primero en todo. Pongámoslo en los estados de WhatsApp, que ponemos tantas cosas que no edifican. Vamos a poner el hashtag Dios tiene que ser lo primero en todo. ¿Sí? Y este principio usted tiene que guardarlo. Y Dios, para recordarle ese principio a Israel, una de las fiestas que Israel tenía era la fiesta muy conocida por los que les gusta indagar, la fiesta de Becurín. Y Becurín era la fiesta de lo primero, la fiesta de la primicia, donde Dios estableció una fiesta para recordarle a Israel que a la familia no es la que se le da primero, es a Dios que se le da primero, porque de Dios procede la familia. Y si tú le das a Dios lo primero, Dios va a resguardar tu casa, Dios va a resguardar tus hijos, Dios va a resguardar tus generaciones, Dios va a resguardar tus posesiones, todo lo que tú tienes, porque al que Dios pone siempre de primero, nunca sus días terminarán en vergüenza, porque lo primero es el reclamo de Dios por tu vida y por tu corazón. ¿Sí? Primicia es el reclamo de Dios por lo primero en tu vida. Porque para que Dios haga algo en mi vida, no hay necesidad de que yo me vaya de un lugar. La necesidad que tengo es de cambiar de mentalidad. Así de sencillo. Entonces, Dios quiere ser el primero. Y cuando Dios es primero, cuando usted le otorga el lugar que le corresponde, usted va a empezar a ser un segundo. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Son gobernados por el alma. ¿Sí? Y por eso no les gusta ser segundones. Siempre quieren ser los primeros. ¿Sí? Por eso son unos ególatras. Por eso tienen que marcar la pauta en la fiesta, hasta donde en la fiesta donde no los invitan se aparece. Y tienen que marcar la pauta. ¿Sí? Hay que verlos, hay que escucharlos. Y si no se les escucha, hablan más duro, se voltean más rápido, porque siempre quieren ser el centro de atracción y tienen unos conflictos tan grandes internos, ¿sí?, que terminan escondiéndolo en la depresión de su cuarto oscuro cuando la fiesta acabó. ¿Sí? Entonces usted comienza a ser segundo, única y exclusivamente cuando vivencialmente Dios es lo primero en su vida. Y usted va a notar que Dios a usted lo va a llevar mucho más allá de lo que usted pueda imaginar.
usted va a notar que Dios va a cumplir lo que por años proféticamente el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida. Porque ¿sabe qué? Le tengo noticias. Dios no miente. Dios no miente. Pregúntaselo a Abraham. Después de 25 años esperando. ¿Ah? Pregúntaselo a Moisés, que subió a la eternidad sin ver cumplida la promesa, pero sus generaciones entraron. El problema es que muchas veces nosotros queremos ser el primero. Y es fácil decir amén, Dios es el primero. Dios es lo único en mi vida. Pero vivirlo es otra historia. Vivirlo es otra historia, ¿sí? Porque para muchos el primero no es Dios, es el marido. Para muchos el primero no es Dios, es la esposa, ¿sí? Para muchos lo primero no es Dios, son los hijos. ¿Entiendes? Ay, pero esto es fuerte, ¿no? ¿Qué fuerte va a ser, amados? Somos gente ya que hemos entrado en una temporada donde necesitamos el vino nuevo. Y el odrecito está nuevo y el vino se está virtiendo. Y si usted siente alguna incomodidad es porque el odre se está estirando para poder contener el vino nuevo. ¿Entiende? Sí. Se necesita un odre nuevo para el año nuevo, ¿sí? Entonces, también les he hablado de cómo Dios siempre trabajó con los segundos, no con los primeros. Con el primer hijo de Abraham fue Ismael, ¿sí o no? Pero no trabajó con Ismael, trabajó con el segundo llamado Isaac. Como los dos primeros de Adán y Eva, el primero fue Caín, pero el que agradó a Dios fue el segundo, llamado Abel. Y usted va a observar en la palabra de Dios cómo Dios tuvo un rey llamado Saúl, el primer rey de Israel, pero Dios al que usó y el que agradó a Dios fue el segundo, llamado David. ¿Qué me enseña este principio? Que el ego no sirve para nada delante de Dios. ¿Sí? Le tengo noticias. El ego tiene que morir. ¿Sí? Honra es tener temor de Dios. Honra es tener respeto profundo. ¿Sí? Entonces va a haber reverencia, va a haber respeto sumo. Cuando usted tiene temor de Dios, inmediatamente los ojos se abren. Lo primero es un principio, y toda aquella persona que se pone en segundo lugar para que Dios sea el número uno, usted, amado hijo, puede parecer que usted tenga un segundo plano. Pero cuando usted pone a Dios de primero, Dios a usted le va a dar prioridad. Dios a usted le va a dar, sí o no, le va a dar lo más excelente. He conocido a muchos pecadores y entre esos estoy su servidor. Queremos ser carga a los ministerios que nos invitan, ¿sí? Pero cuando tú entiendes que la labor que tú vas a hacer es una labor encomendada por Dios, tú tienes que apartar eso. Tienes que apartar eso. Se compromete con el reino de Dios. Usted no se puede impresionar que el Dios Todopoderoso se comprometa en mayor dimensión y profundidad con usted. Y por eso yo declaro sobre ti que en este año 2024
pero desde ya, que los que pongan a Dios de primero, Dios les va a dar prioridad antes que al resto. Y cuando usted diga, wow, gracias de los años que esperé, pero tengo misericordia y me duele lo que no ha logrado mi hermano o mi hermana. No llores más a Saúl. No llores más a Saúl. Eso fue lo que le dijo Dios a David. No llores tiempo. Y yo declaro que este es tu tiempo. Yo no sé si usted lo recibe en esta hora en el nombre del Señor, pero este es tu tiempo. ¿Sí? No es el tiempo de la lástima, no es el tiempo de la depresión, no es el tiempo del sufrimiento. Eso se acabó, se acabó, se acabó. Aunque parezca una locura para la mente carnal, natural, animal y diabólica, eso se acabó. Y por eso Dios te pide lo primero. ¿Sí? Y yo declaro en el nombre de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesucristo. Y esto me lo insufla el Espíritu de Dios en mi vida, que los que pongan a Dios de primero, a partir de hoy, no termina el mes de enero sin que se manifieste la sanidad, la salud en el cuerpo físico por la cual has estado gimiendo de noche, de madrugada y de día, en tu cuerpo y en tus familiares, en el nombre de Jesús. Aprópiate de esta declaración y ponle nombre. Si es tu nombre, declara tu nombre. Y si es tus hijos, tu familiar, tu madre, tu padre, lo que sea, ponle nombre en el nombre de Jesucristo. Y dile: Señor, renuncio a esta desesperanza, a este dolor, a esto que hasta ahora no ha tenido la solución total que he estado esperando. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que te pongo a ti de primero. ¿Por qué? Porque Dios pedía el primer fruto de la tierra. Ahora, ¿para qué Dios quería el primer fruto? Si Dios no es hombre para comer los frutos de la tierra. ¿Para qué Dios quería las primeras manzanas de la tierra? ¿Para qué? ¿Las quería Dios? ¿Para qué Dios quería el primer corderillo que nacía? El primero que nacía era de Dios. ¿Para qué? Todo lo primero era de Dios. Cuando una mujer en Israel daba a luz, el que abría matriz, el primero en nacer, el primogénito, ese le pertenecía a Dios. Y eso fue lo que nosotros como padres entendimos. Y aún con lágrimas en nuestros ojos, mi esposa y yo levantamos a Ezequías de mes. No tenía ni el mes. Lo levantamos en nuestro cuarto y lo presentamos y lo alzamos. Señor, tú no los diste, es tuyo, te pertenece. Tú decides si no los das, aunque ya no los diste, y tú decides si te los llevas. Pero por favor, permítenos tener extensión con tu sabiduría, administrar este primogénito que nos has dado y que te lo devolvemos, que te lo entregamos en el nombre del Señor. Por eso es que en el caso particular, yo sé que muchos aquí también, porque todo lo primero era de Dios, porque Dios quiere tenerlo primero. Ahora, ¿por qué Dios quiere tenerlo primero en tu vida? Porque Él te quiere guardar a ti. Él quiere guardar tu casa, Él quiere guardar tus generaciones. Él quiere que tú te consagres, no en un religioso, sino que te consagres en un verdadero hijo de Dios. Tiene que llamarte la atención esta noche. Si tienes 15, 12, 20, 10 años, 8 años en la iglesia, 5 años y todavía no ha sucedido lo que estás esperando, tienes que hacer una reintrospección. Tienes que hacer una evaluación y no seguir culpando a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque aquí no se trata de ser culpables, sino responsables. ¿Sí? Él te quiere guardar a ti. Él
quiere guardar tu familia. El tener bendecidos y en victoria es que a Dios siempre le tengamos como lo primero. Ahora, ¿cómo tenemos a Dios como primero? Dándole lo primero. Por eso la primicia hoy no es como en el antiguo pacto. Un evento una vez al año. La primicia debe ser un estilo de vida todos los días. Hay gente que lo primero que hace en la mañana es ver las redes sociales. Allá eso le entregaste lo primero. Pero hay otros que cuando abren sus ojos lo primero que hace es decir: Señor, gracias. Porque ponen en acción el principio de la primicia. Y el principio de la primicia siempre te va a dictar que lo que yo hago con lo primero del día terminará determinando la primicia el resto de mis horas. Que lo que yo hago con lo primero del día, a quien yo le doy la primera hora del día, determina lo que va a pasar con el resto de mi día. ¿Sí? Y la primicia que daba Israel era una vez al año. Dios le decía: lo que ustedes ahora van a dar como primicia, el primer fruto, lo que ustedes van a dar como primero, me lo van a dar a mí, dice el Señor. Pero por haberme dado a mí, eso va a determinar que los próximos meses, los próximos días, las próximas semanas, ustedes van a tener cosechas sin faltarle absolutamente nada. Y este es el año de puertas abiertas, pero también es el año de rompimientos, es el año de cosechas abundantes. Es decir, que también estamos alineados proféticamente. Y si estamos en legalidad, en consagración y en obediencia, tenemos cómo reclamar esos rompimientos y esas cosechas abundantes en nuestras vidas. Porque ese es el principio de lo primero. Ese es el principio de las primicias. A quien yo doy primero determina lo que se me va a manifestar el resto. Y estando Jesús fuera de la tumba, María lo ve y María lo quiere tocar. Pero Jesús le dice: mujer, subido a mí. Ahora, ¿por qué Jesús no dejó que lo tocaran cuando estaba recién resucitado? Porque de los que resucitan, y como primicia de resucitado, el primero que lo tenía que contemplar y tocar era la eternidad, desde donde él había sido enviado. Déjame subir a mi Padre, porque yo soy primicia. Por eso en el mes de enero, en todo el mundo, aún los teólogos, aún los que se la pasan hablando más del contexto, ¿sí? En todo el mundo, hablando de los hijos de Dios, celebramos la fiesta de lo primero, de la primicia, porque así como enero es el primer mes, usted tiene que también entender que Dios tiene que ser lo primero de tu temporada en tu vida. Pero Dios no es un primer mes. Dios debe ser lo primero en tu vida. Así que si tienes a alguien a tu lado, dile: si tú a Dios le das primero, vas a tener cosecha seguro el resto de tu año, en el nombre de Jesús. No te faltará vestido, no te faltará calzado, no te faltará vehículo, no te faltará finanza, porque a quien tú le das primero determina lo que es esto del año, en el nombre del Señor Jesucristo. Por ello, primicia implica que tiene que ser lo primero. Éxodo capítulo 23, versículo 16. La palabra de Dios dice así: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de las labores de tu campo,
Entonces, las primicias habla del primer fruto de tus labores, ¿sí? Dios no quiere lo segundo, Dios quiere lo primero de tus labores. Dios quiere el primer fruto de toda tu labor. Y en esta noche estoy acá para decirte de parte de Dios que todo aquel que consagre y entregue sus primicias va a ver la mano de Dios, la protección de Dios. Te profetizo que serás librado de cualquier circunstancia perjudicial. Serás librado de la crisis repentina que viene al mundo entero. Dios te protegerá. Y cuando muchos necesiten, tú tendrás para dar. Y cuando pienses que ya todo se acabó, Dios vendrá a rescatarte. Y vas a ver la abundancia del Señor mucho más allá de lo que tú puedas imaginar en el nombre de Jesús. Porque tenemos a un Dios que si lo pones primero, Él funciona y te va a poner a ti como prioridad en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Número 2, la primicia es un acto de adoración. Por allí creo que me escriben que se escucha mal. Yo no sé si me escuchan bien o me escuchan mal o es la señal de algunos. Por favor, indíquenmelo porque veo que se han desconectado varios. Se escucha excelente, ok. Entonces es la señal de la persona. Primicia es un acto de adoración. ¿De acuerdo a qué? A Deuteronomio. Diga conmigo Deuteronomio. En el pasaje que leíamos al inicio de Deuteronomio, ¿sí? Dice que con tu primicia vas a adorar al Señor. ¿Sí? Vas a adorar. Entonces primicia es para adorar. Pero yo pensé que cantando solamente yo adoraba. Resulta ser que la primicia es un acto de adoración, porque adoración no tiene que ver con música, con cantar, con entonar, con tocar. Adoración tiene que ver con un estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida de adoración tiene que ver con obediencia, con lealtad, con fidelidad, con respeto, con honra, con reverencia, sin cuestionar, sin argumentar. ¿Sí o no? Dice que con tu primicia tú vas a adorar al Señor, porque cuando tú le das al Señor primero, revela quién tú vas a realmente adorar. Y Dios quiere ser el único, Dios quiere ser lo primero, Él quiere ser el más importante y Él quiere ser el único en tu vida, pero no de labios, no de un domingo, no de un discipulado, no de un ensayo. ¿Por qué? Porque Dios no va a competir con nadie. ¿Por qué? Porque Él no compite con nadie. Porque así tú no lo pongas a Él de primero, Él siempre será el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir. Y así como Dios te quiere a ti dándole lo primero, Dios también quiere que en todas las áreas de tu vida tú a Él le des prioridad. Porque cuando a Él tú le das prioridad, Él también te va a poner en lugares donde tú también debes estar. Así que Dios es prioridad y por eso no debemos tener a Dios en segundo lugar. Llave que abre la puerta. Llave que abre la puerta es esto. Cuando usted no le da a Dios primero, usted lo que le está diciendo al Señor es que usted tiene a otro a su lado. Pero cuando usted le da a Él lo primero, la primera atención, el primer servicio, la primera alabanza, la primera adoración, la primera ofrenda, lo primero en tu vida, lo importante, lo mejor, Dios dice, bueno, este que me ama, no de labios, sino en espíritu y en verdad, por acción, por obediencia, yo le voy a dar entonces honra. Así que este año prepárese, porque hay gente donde Dios los va a honrar al doble, al doble, al doble, en el nombre de Jesús. Y si usted lo recibe, diga algo: al doble te va a honrar Dios en el nombre del Señor, aún con lo que ni siquiera tú has pedido, ¿sí? Pero la primicia, dice Éxodo 22-29, también se lo he enseñado,
y hoy es un recordatorio, la primicia debía darse rápido, 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 diligentemente. Y por eso dice la palabra no, Éxodo 22:29, que no se debería demorar la primicia, no demorará la primicia. Lo primero, hay que darlo rápido. La primicia no se puede quedar mucho tiempo contigo, porque si se queda mucho tiempo contigo, se va a presentar una cantidad de escenarios que la vas a terminar dejándola para ti. Por eso dice que debía ser sin demora, se entrega rápido. ¿Sí? Uno tiene que ser diligente. Cuando usted llega los domingos, usted ve que hay gente que le cuesta alabar, pero es rápido en hablar. ¿Y qué comieron el 31? Pan de jamón, pernil, la hallaca, quedaron saladas. Rápido para hablar. Y eso que han requete hablado por Messenger, por WhatsApp, por cuestión. Pero con todo y eso, llegan el primer día de celebración y en vez de ser rápidos para alabar, son rápidos para escuchar cuentos y echar cuentos. En vez de ser rápidos para adorar. Sí. Y yo quiero que en esta noche, si Dios es lo primero, hagamos un pacto. A partir de este domingo, todos vamos a llegar al templo. Aún después de terminar nuestras labores de servicio para iniciar, todos nos vamos a arrodillar por lo menos 20 minutos. Eso es algo que le hace falta a Centro Redención. Arrodillarse, arrodillarse, arrodillarse. Y eso me lo dice el Señor, que se lo diga a usted, arrodillarse. ¿Sí? Porque una de las formas de arrodillar más rápido el corazón es arrodillando las piernas, postrándonos, porque cuando nos arrodillamos nos estamos entregando. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere, que nos entreguemos. Entonces yo quiero que todos los servidores, todos sin excepción de nadie, empezando por los coordinadores, invertamos tiempo en arrodillarnos, ¿sí? Porque hay que ser diligentes. Si queremos que Dios nos dé un año diferente, necesitamos nosotros primero ser diferentes, ¿sí? Primero ser diligentes, ¿sí? ¿Entiendes? Y no vamos a llegar cuando se esté iniciando la palabra. ¿Sí? No vamos a llegar, porque sabe que cuando yo llego a la casa de Dios, cuando ya la palabra está iniciando, eso es deshonra. ¿Sí? Y yo sé que no va a escribir amén. Yo sé que no va a escribir aleluya. Y quizás corras el riesgo de molestarte conmigo. Pero si te molesta, examínate y no exijas más a Dios si no estás dispuesto a dar más a Dios. Examínate. ¿Sí? ¿Hasta cuándo decimos que iniciamos a las 9:30 y finalmente arrancamos a las 10 y todavía son las 10:40 y las 11 de la mañana y la gente llegando? ¿Hasta cuándo? Se acabó. Es más, hay unos que ni se conectaron hoy. Hay 8 personas que se han desconectado. 8. Esperemos que sea el internet. Aunque les dije antes de iniciar que lo reprendieran. Hay gente que llega a la segunda parte y no tiene temor de llegar a la segunda parte. Pero usted va a aprender a llegar temprano. Porque ¿cuántos de los que están aquí quieren que Dios llegue tarde
cuando lo necesiten. Y a veces Dios llega tarde cuando lo necesitamos, ¿sabes? Pero no porque Él nos quiere hacer daño, sino para enseñarnos, ¿sí?, que nuestra dependencia tiene que ser de Él. Cuando Israel se demoró en obedecer, se demoró en dar sus primicias y en obedecer, dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? No, en esas ciudades hay gigantes. Pero ¿sabe cuál era la consecuencia de esa óptica? La desobediencia. La gente desobediente siempre es pesimista, negativa, calumniadora. Calumnian hasta a Dios. ¿Cómo no van a calumniar al pastor si calumnian hasta a Dios? ¿Cómo no van a hablar mal de la iglesia si calumnian hasta a Dios? Entonces, para ellos decir, no, hay muros grandes, eso es muy difícil, imposible. La única manera es que se vaya Maduro, que no les gusta obedecer a Dios. ¿Cuántos días se demoraron? ¿Cuántos días se demoró Israel hasta que se decidió obedecer? ¿Cuántos días se demoraron? 40 días. Y finalmente, ¿cuánto les costó? 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Sí? Entonces, es un mal negocio. Es una mala actitud llegar tarde a las cosas de Dios. No quisieron escuchar a Moisés. Hoy hay gente que no está en la iglesia echándome la culpa a mí porque no están en la iglesia. Igualito que en ese momento, echándole la culpa a Moisés. Y dicen cualquier barbaridad y cualquier cantidad de cosas. Y los incautos inmaduros terminan creyendo. Pero, amados, ¿qué dice la Biblia? Yo voy a ser conocido por lo que yo diga o por los frutos. Por los frutos. Son las acciones, ¿sí? Cuando alguien venga a hablar mal de Centro Redención, cuando alguien venga a hablar mal de tus padres espirituales o de tu equipo de trabajo, ¿sí?, lo más fácil y lo más bíblico es decir que Dios nos ponga en balanza y que el Señor muestre los frutos de él o de ella o de ellos y muestre los frutos nuestros. Listo, amado. Listo. ¿Sí? Listo. La primicia, ser la primicia, significa consagración. ¿Qué le dije yo a usted? ¿Y qué le he dicho mucho en los discipulados? Que el diablo nos odia. El diablo nos odia. Eso no es una mentira. Cada día se manifiesta más esa verdad. Pero en la medida que nosotros nos consagremos al Señor, en esa misma medida ya le hemos vencido. No es que le vamos a vencer, ya le hemos vencido en la medida de la consagración. Entonces, la primicia debería ser lo mejor, ¿sí? La palabra dice en Malaquías 1:8, Dios estaba molesto con el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no le daban el mejor cordero, no le daban la mejor oveja, ¿sí?, o la mejor ofrenda, sino que cuando ellos iban a presentarse delante de Dios con algo, ¿qué ofrecían? También se los he dicho, ¿qué ofrecían? Ofrecían lo cojo, lo enfermo, lo malo,
Y Dios le dice a su pueblo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Llévaselo a tu príncipe. Mira, hay gente tan tremenda dentro del pueblo de Dios y se ha visto en esta nación, en muchas iglesias, que se presentan delante de Dios en cualquier iglesia con cualquier cosa, pero se han visto hasta públicamente llegar delante del presidente Maduro con los mejores obsequios. Por eso no es nuevo, eso es antiguo. ¿Y qué le dice Dios? Llévale eso a tu príncipe, ¿sí? Llévale eso a tu rey. Y vamos a ver si él va a aceptar lo que tú me traes a mí. Llévale eso a alguien predominante en la tierra, a ver si lo va a recibir. Y Dios se queja porque a ningún hombre se le lleva eso. Pero cuando escogen algo para Dios, revisan dentro de sus pertenencias para ver cuál es la tuerta, cuál es la que anda coja, cuál es la que le dan al Señor. Ahorita, como la moda es María Corina, lo mejor para María Corina, el tiempo, la palabra, el andar diciendo y el seguir buscando un redentor, como se buscó en el 1998. La misma historia, de un lado o de otro, lo mismo. Pero a Dios, ¿qué le da? ¿Qué le da a Dios? Porque Dios, a través de la primicia, no solamente reclama lo primero, sino que también pide lo mejor de tu vida. ¿Qué es lo mejor de tu vida? El ahora, el tiempo que estás viviendo es lo mejor de Dios para tu vida, ¿sí? Entonces hay unos jóvenes que dicen, yo estoy muy joven para servir a Dios. Por eso yo bendigo a los jóvenes que están hoy conectados, como Luis Daniel, como Ángel, lo vi por ahí que también estaba Jesús Ángel, no sé cuántos más jóvenes están conectados, sí o no, sí. Pero hay unos que dicen, no, yo estoy muy joven para servir a Dios. Este mundo tiene un concepto errado de lo que es la vida. En el mundo te van a decir, eres joven, ¿cómo vas a estar en la iglesia encerrado? ¿Cómo vas a servir a Dios? Tienes que vivir la vida. Y después de los últimos años, cuando ya te estés muriendo, cuando ya no tengas fuerza de nada, entonces cuando tú te tienes que entregar a Dios. Eso es lo que dice el sistema. ¿Cuántos saben que Satanás es mentiroso? Bienaventurado el que le da su juventud al Señor, porque el que le da lo mejor de su vida para Dios, Dios también le va a reservar y dar la mejor parte. Por eso, si usted ahí está en su casa y usted puede aplaudir y le puede dar la gloria a Dios, désela. A lo mejor usted ya no está tan joven, a lo mejor usted también esté como yo ya, sí o no. Aunque Ángelo me dijo anoche que parecía, ¿cuánto fue que me dijiste? 32 o 28, 32, no 32. Me dijo, usted parece de 32, pero la verdad es que no soy tan joven, ¿sí? Pero con este tiempo que estoy viviendo, yo puedo darle lo mejor a Dios, porque nadie que le da a Dios lo mejor parte va a quedar en el anonimato, va a quedar en el olvido. Dios te va a llevar a otra dimensión, Dios te va a llevar a otro nivel, a otra escala de su gloria. Las primicias muchas veces va a ser lo único que tienes. Pero es que yo tengo esto, la primicia. Bueno, eso es. Pero es que no se ve lo mejor, pastor, no parece lo mejor. Pero es lo único que tengo y no sé si darlo. Pero es que si no lo das ahorita, aunque para ti no se parezca lo mejor, cuando tengas lo mucho, menos lo vas a dar. Por eso en Primera de Reyes 17, capítulo 17, el profeta Elías le dice a la viuda, dame primero a mí. Y ella dice, pero ¿cómo? Si yo lo que tengo es un pedazo de masa que a lo mejor hasta se dañó.
y es lo único que tengo solamente esa última masa. Y me imagino que si la viuda fuera venezolana le hubiese dicho al profeta: lo que voy a hacer esta arepa aquí y la vamos a partir por la mitad y me voy a comer un pedazo yo y mi hijo y nos vamos a echar a morir porque no tenemos más nada. Y Elías no se puso. Y aquí voy con los que no les gusta escuchar esta parte y con los que no les gusta que yo les hable de esta manera. Elías no empezó: ay, sí, pobrecita la viuda. El almatismo a millón, sentimentalismo. Pobrecita, ¿sí? Si es verdad, deja la arepita, cómetela tú, un pedazo tuyo, uno tu hijo, y muéranse. No, Elías le dijo: no importa. O sea, Elías le dijo: no me importan los argumentos, dame primero a mí, le dijo el profeta. Y la viuda le dice: pero voy a quedar sin nada. Y Elías le vuelve a romper el argumento y le dice: dame primero. Pero es que tú sabes, profeta, mi hijo tiene hambre. Y Elías le dice: no me interesa. Si fuera venezolano le hubiese, si fuera yo, pues si fuera Alberto Elías o Elías Alberto, le hubiese dicho: pero no me importa, dame a mí primero. Sí, ahora, ¿por qué Elías presionaba a la viuda que le diera el primero? ¿Porque Elías se estaba muriendo de hambre? No. Porque el milagro que tú estás esperando siempre se va a esconder en el principio de lo primero. El milagro se esconde en lo primero, en la viuda. Y la viuda dijo: si esto es así, entonces toma, pongo la harina en tu mano, profeta. Pero algo pasó, ¿sí? Él sacó en ese momento convicciones profundas dentro de su ser. Y antes de empezar a profetizar, dice la historia que el saco de la harina empezó a moverse. La botella donde estaba el aceite empezó a menearse y algo pasó. Y dice la Biblia que en todo el tiempo de hambre no hemos vivido ni en Panamá, ni en España, ni en Venezuela. En los peores momentos de esta nación no hemos pasado el hambre que pasó la nación de Israel. En el tiempo de esa hambre y de esa crisis, dice que después de ella haberle dado a Dios al profeta de Dios lo primero, dice que ella metía la mano y sacaba harina todas las mañanas y el saco nunca se quedaba vacío. Y ella hizo, entonces, ¿qué hizo ella? La última arepita y el saco quedó vacío, pero luego que ella metía todas las mañanas sus manos, después de haber honrado a Dios, ocurrió algo milagroso y sobrenatural, y sacaba harina para alimentarse. Y cuando todo Israel tenía hambre, ella se preparaba tremendas arepas bien calientes, con mantequilla y con queso derretido, sí o no, con queso, hermano, queso guayanés, con diablito, con tomate, con lechuga, sí o no, todas las mañanas esas tostadas. En Israel muchos andaban flaquitos, pero la viuda y el hijo andaban rellenos, sí o no, andaban redondos, rosados y rozagantes, porque todo en aquel lugar había hambre, pero por causa de la obediencia, ella, su hijo, fueron saciados, no solamente un día, sino en la época de toda la crisis. Metía la mano, sacaba harina, enseguida hacía nuevamente sus arepas bien calientes, enseguida sacaba el queso. No sé si hubiese sido venezolana, le echaba diablito. Así que yo te voy a decir algo en esta noche en el nombre de Jesús. La harina verdadera no es la de Lorenzo Mendoza, ni es la harina pan. No es la española, no es la panameña, no es la americana. La harina verdadera es la harina del cielo, la que procede de Dios en el nombre de Jesús. Así que yo creo, y esto no lo dice la Biblia, pero yo creo en el nombre poderoso de Jesucristo, que no va a escasear la harina en tu vida.
no va a escasear la harina en tu casa ni en tu hogar. Así que no se alimentó solamente a ella, sino que también la viuda le dio de comer a muchos. Amados, le voy a decir algo. Se está hablando de una hambruna sobre la tierra como nunca antes se ha visto para el 2027. Pero escuché a Dios y he escuchado a los profetas de Dios, hombres de Dios, pioneros en lo profético, respetados en lo profético, a los que tengo cercanos y a los que están lejanos, que no los conozco personalmente, pero que los sigo. He escuchado decirle que el remanente de Dios, el verdadero remanente, el que se consagre para Dios, en los momentos de esa gran hambruna, caerá sobre nosotros la unción de José y tendremos graneros llenos para dar y para compartir con el que no tiene. Por eso el principio de las primicias se basa en la confianza verdadera. Usted no puede decir que usted confía en Dios y usted no es capaz de entregar sus primicias. Usted no puede decir que usted honra a Dios y usted no es capaz de entregar sus primicias. Ay, porque me va a faltar, porque se me va a descontrolar y que voy a quebrar. Claro, lo que el hombre teme, eso le sobrevendrá, dice Job. Por eso esto es por revelación, esto es un principio. Por lo tanto, si honramos a Dios con nuestras primicias, Él nos honrará llenando nuestros graneros. Por eso honra significa valorar, respetar, obedecer. Recordemos que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y eso quiero dejarlo bien enfáticamente establecido en esta noche, en el nombre del Señor. ¿Sí? Ahora, usted tiene que entender. Usted tiene que entender algo. Yo no sé si está ahí o ya se fue. No, todavía están ahí. Hay una escuela que es la escuela de Caín. Y hay una escuela que es la escuela de Abel. Caín no tuvo una respuesta oportuna al llamado de Dios. Y fue por eso que en la revelación Dios le dio la oportunidad al siguiente hijo de Adán y Eva, y su nombre fue Abel. ¿Por falta de qué? De revelación. Y así hay gente. Abel fue sensible al Espíritu de Dios. Él fue pastor de ovejas y tenía un buen tiempo engordado y engordando lo mejor de las ovejas para entregárselas a Jehová el Señor. Y lo que aconteció en el libro del Génesis con la ofrenda de estos dos hermanos es una gran verdad, y de allí emerge un gran principio para reflexionar. Inclusive podríamos hablar de dos escuelas: la escuela de los que ofrendan como Caín y la escuela de los que ofrendan como Abel. Y una cosa sí les puedo asegurar: los de la escuela de Caín no tienen legalidad para romper maldiciones. Por eso no salen de ciclos repetitivos. Los de la escuela de Caín no son guerreros espirituales, no son intercesores. Los de la escuela de Caín no tienen discernimiento, porque ellos viven según el análisis de su razón y de sus emociones y sentimientos. Pero los de la escuela de Abel creen en la voz del Espíritu Santo, conocen que el Señor, su Dios, reina, y la razón no controla sus pasos, la emoción no controla sus convicciones y decisiones. La gente de la escuela de Abel aprenden muy bien. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. ¿Sí o no?
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. La escuela de Abel revela muchas verdades, muchísimas verdades que son pioneras para los principios del reino. Y una de las cosas que revela es que lo mejor es para Dios, no es para mí. Dar en el momento inmediato cuando Dios nos habla al espíritu. Aquí hay mucha gente en este ministerio a las que Dios le ha dicho por años que entregue algo de lo que por años se han rehusado a entregar, y sin embargo le reclaman a Dios argumentando cosas. Y yo te voy a decir algo: puedes seguir argumentando y reclamando, o puedes convertirte en un Abel y entregar de inmediato lo que Dios ha hablado a tu espíritu, porque si hay alguien que te conozca, eres tú mismo y Dios, ¿sí o no? Los de la escuela de Abel siempre se presentan con las manos llenas para Dios. Los de la escuela de Abel siempre son diligentes y tienen prontitud para ofrendar. Los de la escuela de Abel respetan y tienen reverencia divina y mucho más. Es posible que usted en su familia haya visto por años un mundo de maldiciones que no quiere que se siga manifestando ni en usted, ni en sus hijos, ni en sus generaciones. Y voy a nombrar algunas de ellas: pobreza, brujerías, traiciones, deslealtades, infidelidades conyugales, pleitos, contiendas, celos, enfermedades, fornicaciones, adulterio y todo tipo de promiscuidad, escasez, espíritu de pobreza, de derrota y de operación diabólica, la cual en vez de haber traído bendición, han traído tristeza, dolor y sufrimiento. Pero hoy el Espíritu Santo te revela la escuela de Abel, dándote la oportunidad de cortar en el nombre que es sobre todo nombre todas esas maldiciones generacionales, desde la primera hasta la 10ª generación. Y también es posible que tengas algún familiar que por mucho tiempo ha asistido a la iglesia, pero que todavía no ha recibido plena liberación, ¿sí? Pero Dios te da la gran oportunidad de impactar en el mundo espiritual a través de una ofrenda profética, porque en la antigüedad, para llegar al templo siempre se tenía que llegar con una ofrenda. Había ofrendas que se presentaban por los hijos, había ofrendas que se presentaba para ser sanado de una enfermedad y de un quebranto en el cuerpo. Había una ofrenda que se presentaba por el sacerdocio, había una ofrenda que se presentaba por la familia, había una ofrenda que se presentaba por la nación, había una ofrenda que se presentaba también por todo lo que iba a acontecer y a transcurrir en un año para ser de beneficio y para ser favorecido. Ahora he encontrado algo. Y por eso Dios nos está haciendo una cirugía sin anestesia, con bisturí en esta noche. Porque ¿sabes cuál es otro problema que hay que corregir en casa? Que cada vez que se termina la palabra, bien sea que yo, mi esposa o cualquier otro hijo de la casa va a ministrar la ofrenda, se vuelve un despelote, un alboroto, y el mismo protocolo no puede contener el alboroto. Y los más viejos, que deberían dar el ejemplo, son los que se van. Amado, si usted no quiere ofrendar, no ofrende. A nadie en esta casa se le exige ni ofrenda, ni diezmo, ni pacto, ni de nada.
Es más, la mayoría ni lo hace. Pero a mí nadie me va a prohibir enseñar principios. Si tú quieres seguir atado con esas cadenas, haciéndote la víctima y llorando toda la vida porque Dios no te prospera, bueno, sígalo haciendo y sigas engañándose a usted mismo. Pero he visto gente orando y ayunando durante muchos años y se han ido al cementerio sin ver respuesta en ese particular, porque para ser bendecidos y prosperados económicamente hay que diezmar, que es muy diferente a ofrendar. Ofrenda y diezmo son dos cosas distintas. Gracia es otra cosa, ¿sí? Y por eso me he dedicado a enseñar pacientemente, sin todavía ver una manifestación de obediencia en esa área, ¿sí? Y deberíamos ser una iglesia que con la manifestación de la revelación de la palabra deberíamos todos prósperos. Pero no me hace sentir mal, te digo, porque el apóstol Guillermo Maldonado decir esto. Cuando construimos este edificio aquí en Miami, decía él, el edificio costaba 30 millones de dólares. ¿Sí? 30 millones de dólares. Y en el fondo de la iglesia lo que había eran $70,000. No alcanzaba ni para comprar el 10% de los materiales. Nada, no alcanzaba para nada. Y en voto llegaron a recoger $250,000. Eso es público. Pero ¿qué dijo el apóstol Maldonado? Yo le creí a Dios. Le creí a Dios. ¿Sí? Le creí a Dios. Y aunque pasaron años, terminé construyendo una casa para Dios como Dios me la ordenó. Y así yo le estoy creyendo a Dios. Así mi esposa le está creyendo a Dios. Y aunque han pasado los años, y aunque hay muchos que no han despertado porque prefieren quejarse y hacerse las víctimas antes de madurar y obedecer, nosotros seguimos creyendo firmemente que así sea Dios trayendo de lejanas tierras los recursos, le vamos a construir casa a Dios, y este es el año, en el nombre de Jesús. Por eso hay una ofrenda que es profética, y es una ofrenda. La ofrenda profética es la que testifica por ti, por tu casa, por tus hijos, por los tuyos, y podrás con la ofrenda profética romper toda atadura del pasado para garantizar a tu vida y para garantizarle la vida a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. Por eso, ya me quedan 9 minutos. Abel está en el salón de los inmortales, mientras que Caín a veces se recuerda, pero es para lo malo. Pero Abel está en el salón de los inmortales. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el salón de los inmortales? Los que trascienden de esta tierra, los que luego que parten de esta tierra, todavía su testimonio habla en la tierra de los vivientes a la nueva generación que se está levantando. Por eso Hebreos capítulo 11 verso 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y aún muerto su ofrenda habla. ¿Qué te parece? Imagínate tú, el Señor Jesucristo recordó a Abel como el primogénito de los profetas, ¿sí? Cuando fue matado por su hermano Caín, porque después de la caída del primer hombre es el primer justo, y Jesús dijo que los religiosos, los cuales son los miembros, los religiosos son los miembros de la escuela de Caín, ¿sí? Por cuanto quieren esconder sus pecados, como que si Dios no los hubiese visto todos, cargados de engaño,
de hipocresía. Y estos, dice en la Biblia, darán cuenta por la sangre de los profetas, desde Abel el justo hasta Zacarías. Este fue asesinado entre el templo y el altar. Mateo capítulo 22, verso 35. Sí, fue Abel el que después del pecado de Adán, Abel el justo, después del pecado de Adán y Eva, rompió con la maldición de la rebelión. ¿Sí? Se necesita un obediente que se levante para poder romper la maldición de la rebelión, porque cuando usted en sus acciones no pone a Dios de primero, con sus actitudes, acciones y la obediencia, se termina enseñoreando sobre usted una maldición de rebelión. Y es a través de la obediencia que se rompe la maldición de la rebelión. ¿Sí? Fue Abel el que rompió la maldición de la rebelión. Y esto fue lo que produjo en el mundo espiritual la generación de profetas que actuaron bajo dirección divina y no humana. Abel abrió paso a los héroes y a las heroínas de la fe. Canceló así la duda y la desobediencia. Aquí hay gente que no diezma, no ofrenda y no da sus primicias porque están atestados de duda. Pero Abel rompió con la incredulidad. Abel rompió con el desprecio a Dios. Y Abel abrió el paso a la generación de creyentes. Y es por esa razón que Jesús dice que el primer profeta fue Abel, por cuanto lo demostró entregando el mejor cordero y también su propia vida. Abel fue un profeta de quienes sus ofrendas hablan por él. Sus ofrendas son la voz de Abel hasta el día de hoy. Y ya aquí hay unos que hasta se durmieron. Por eso no voy a terminar. Voy a tener que dejarlo hasta acá. Pero el libro de Génesis nos relata cómo el ser humano cayó en pecado. ¿Sí? ¿Cómo cayó en pecado? Estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. El ambiente estaba cargado, azotado por juicios, pecados y maldiciones. Y el señorío del diablo era total sobre la tierra. Y la palabra de castigo estaba sobre la primera pareja llamada Adán y Eva. Y automáticamente todas esas maldiciones las recibían sus hijos y nietos. Pero por voluntad de Jehová Dios, Adán y Eva tuvieron su primer hijo, Caín. ¿Sí? Caín significa sin revelación, finalmente. Y este nació sin revelación, heredando el derecho legal que sus padres dieron a los poderes de las tinieblas. Pero el segundo hijo de Adán y Eva también nació bajo el pecado, pero sensible a la voz del Espíritu de revelación, el cual le terminó mostrando el camino perfecto de cómo romper las maldiciones hereditarias del pecado de su padre y de su madre. Por eso, estimado hijo, amado y muy amado por Dios y por mí, no te quejes de la crisis que has vivido hasta hoy. No te quejes. No te quejes más. No es año de queja. Es un año para ver que existe un camino para romper definitivamente todas esas maldiciones. Y el único camino para romper esas maldiciones de pobreza financiera es el camino de la ofrenda profética y de revelación. Solo el que esta noche recibió esta palabra con revelación va a poder entregar
sus primicias sin que el Dios Mamón gobierne su corazón. Sin que el Dios Mamón gobierne su corazón. Y no sé, porque es el primer discipulado, no sé si es el último domingo de este mes de enero o el primer domingo de febrero que vamos a tener nuestras fiestas de primicia, ¿sí? Sin embargo, la Biblia dice que las primicias deben darse sin demora. Si usted quiere empezar a darlas desde ya, eso es por revelación, ¿sí? Pero ciérrale los oídos y ciérrale los ojos a la oscuridad y a las tinieblas. Porque si fuera verdad lo que la oscuridad y las tinieblas y los religiosos dicen, la gente que no da las primicias, que no diezma ni ofrenda, es para que tuviera muchísimo más dinero y abundancia del que sí obedece el principio. ¿Sí? Dios no miente. Dios es verdad y Dios es real. Por eso en esta noche me siento muy complacido de haber compartido con todos ustedes este tiempo y espero que hayan podido ser edificados en el nombre del Señor. Entonces, no quiero despedirme sin hacer una oración. ¿Sí? Quiero que levantes tus manos y antes de que cierres tus ojos quiero decirte algo. Hay gente que dice: ay, yo no quiero riqueza, yo no quiero esto, yo no quiero... Pero entonces, ¿qué quieres? Pobreza. El reino de Dios no es pobre. El reino de Dios no es pobre. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? ¿Con qué construyo yo el templo? ¿Solamente con fe? No, con fe en la palabra, pero trayendo por la fe los recursos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para equipar la iglesia del sonido? ¿Cómo hacemos para traer nuevos instrumentos que ya también necesitamos? ¿Cómo hacemos para ensamblar la emisora de radio? ¿Cómo hacemos para ensamblar el canal y el estudio de grabación para hacer los podcasts o para tener nuestro canal de YouTube con todos los equipos? ¿Eso con qué se construye? Con recursos, amados, con recursos. ¿Entienden? Necesitamos renunciar a la pobreza. La pobreza no está en el bolsillo. La pobreza está en la mentalidad, en el corazón. Hay que renunciar. Y solamente el que renuncia puede dar. Y en el reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir. Porque nos parecemos más a Dios cuando damos que cuando recibimos. Por eso, cuando usted lee la carta a los Corintios, la iglesia que tuvo el privilegio, ¿sí?, de dar fue la iglesia de Macedonia, ¿sí? Y dijo que era un privilegio participar de la ofrenda, participar del diezmo, participar de los pactos, de las primicias, de los principios, ¿sí o no? Entonces levanta tu mano, porque si no vigilamos, y a Ángelo y a Luis los pongo hasta las 12 del mediodía. Y a María Félix también la dejo aquí vigilando. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Levanta tus manos ahí. Padre eterno, hoy delante de ti, Dios Todopoderoso, declaramos que esta revelación de la palabra es esencial para una genuina liberación. Es necesario oír atentamente la voz de tu espíritu a través de la palabra. Hoy
en esta noche delante de ti, Dios Todopoderoso. Declaro y digo que estoy en la escuela de Abel y nos cubrimos con la sangre del Cordero de Dios. Nos cubrimos con la sangre del pacto eterno, con la sangre de Cristo. Renuncio a todo tipo de engaño maligno y no actuaré más indiferentemente en el tiempo de la ofrenda, en el tiempo de ministrar la ofrenda, los diezmos, los pactos, las primicias. No actuaré indiferente, no actuaré con irrespeto hacia ti, como actúan los que están en la escuela de Caín. Yo estoy en la escuela de los justos, Dios mío, porque he sido justificado por la fe. Por eso Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy en la escuela de los justos, la cual comenzó con Abel y con su ofrenda impactó el mundo espiritual. Me ato a esta revelación, me ato a esta iluminación en Cristo Jesús a través de la palabra y acepto con todo mi corazón el desafío de la ofrenda profética de revelación, porque la revelación viene a mi vida para prosperar, para que nunca se aparte de mi boca la profecía, para que yo anuncie lo que dice la palabra, que soy una bendición y que ando en bendición, que soy cabeza y no cola, que soy primero y no último. Nunca seré desviado de esta palabra profética. No voy a ir ni a la derecha ni a la izquierda, y recordaré siempre que tú, oh Dios, no eres cualquier cosa, que yo tampoco soy cualquier cosa, sino que soy nacido de la simiente de Abraham, pero también de la simiente de Cristo, y nací con el poder de la conquista, con el poder de rompimiento, con el poder de obtener definitivamente cosechas abundantes. Hablaré la palabra profética del 2024 y del año 5784, y cada vez que la hable estará produciendo milagros a favor de mi vida, milagros a favor de mis hijos, milagros a favor de mi hogar, milagros a favor de mi esposa, milagros a favor de mi madre, de mis familiares, milagros a favor de la iglesia, milagros a favor de mi ciudad y de mi nación, milagros a favor de las naciones de la tierra. Padre amado, sabemos que esta palabra, Señor, con gran contenido de revelación, viene por causa de los años que están por venir, que para el mundo, para el sistema, no serán nada fácil, pero que para los hijos de Dios, para los hijos de la escuela de Abel, para los hijos del Espíritu, para los hijos que andemos en revelación, serán años de bonanza, de paz, de seguridad, de protección y de confianza. Y por lo tanto, en esta noche cerramos esta oración diciendo nuestra consigna profética para el 2024: no temeremos, Dios está con nosotros, ya hemos vencido por el poder de la sangre del Cordero de Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Estoy exprimido porque sentí una gran demanda de parte de ustedes en esta noche. Espero que les haya edificado, y si les edificó esta palabra, ya abrió no solo una puerta, sino portones y portales para empezar a caminar en fe y en acción en el nombre de Jesucristo. Entonces les bendigo, que descansen. Gracias por estar atento a lo que el Espíritu quiere improntar en este nuevo tiempo, esta nueva temporada para nosotros. Bendigo a los del norte, del sur, del este y del oeste. Bendigo a mis amados en Valencia, España, a nuestra amada María Felia allá en Panamá,
Y a todos ustedes, hijos amados aquí de la casa, les bendigo también en el nombre del Señor. Nos vemos a las 8 de la mañana el domingo para la intercesión. El año 5784, la década del 80 en el calendario hebreo, ¿sí? La numerología y la figura de la numerología bíblica para la década del 80 es una boca abierta, y esto nos quiere decir que es año para interceder como nunca antes y para abrir nuestra boca con sabiduría y revelación, porque en este año la conquista de los hijos de Dios está también en el verbo y en la consagración de sus labios, sí, porque no hablarán nuestros labios engaño, sino verdad de Dios. Les abrazo y les bendigo en esta noche a todos. Que descansen y que tengan un sueño reparador. Bendiciones.